Vale, hablamos ya directamente con todo el meollo. Y ya que estamos con todo el meollo, ya que hemos sacado el Blu-ray, está aquí, vamos a sacar otra cosa, que más importante todavía, que es este libro de Sidney Lumet, el director de la película, que es Así se hacen las películas, libro para cualquier persona que quiera dedicarse a hacer películas, a escribir, a dirigir, cualquier cosa. Esto es un manual de el señor Sidney Lumet que nos regala de cómo hay que hacer las cosas. Este hombre tiene, creo que son 57 películas sobre sus espaldas, es uno de los directores más prolíficos de Hollywood, es uno de mis directores favoritos. Esta película sale en 1957. Vamos a nuestro pequeño homenaje a Garci. En el 57 se estrenan increíbles peliculones, todos, hay un montón. El séptimo sello, Diablo, Presas Bergman. salvajes, Senderos de gloria, Trono de sangre, El puente sobre el río Kwai, Testigo de cargo, Las noches de Caviria, The cranes are flying, Sweet smell of success, An affair to remember y muchísimas más en Hollywood, peliculones todos. ¿Qué pasó ese año? Pues nada, fue increíble. En España se publican, o no se publican, se estrenan Los Jueves Milagro y El último cuplé, película también súper conocida de la época del franquismo. Y ese año, para decir personas que se mueren, ese año en el que muere Humphrey Bogart. Ya, imagínate, muy, muy importante. Bueno, entonces, para explicar un poquito contexto de lo que es la película en sí. La obra eh, viene de un teleplay de televisión, porque es que, como he comentado antes, todo esto viene de la generación de la televisión. En ese momento empieza la televisión, se meten un montón de millones para invertir ahí en programas y demás, y hacían una cosa en la CBS que se llamaba Studio One, y hacían teleplays. ¿Qué es un teleplay? Es una obra de teatro que se hacía más o menos cada semana, tiene una semana de producción, en la que se rodaba a estilo teatral en una habitación con muchos actores más o menos, pero con multicámara en directo grababan. Es decir, hacían, por ejemplo, el primer acto, había una pausa de publicidad y seguían el segundo acto, pero todo era en riguroso directo. Entonces aquí, en todo esto de la televisión, nacen muchísimos guionistas, entre ellos Paddy Chayefsky, que es uno de los mejores guionistas de la historia, creo que es el favorito de Tarantino además. Y entre ellos está Reginald Rose, que es el autor del teleplay original, el cual le tocó ser jurado de un juicio y estando ahí dijo, hostia, pues esto está muy guapo para hacer. Da para algo interesante. Exactamente. Y él escribe 12 hombres sin piedad para este programa. Creo que es del 53, la original. Si tenéis el Criterion, está dentro. Yo lo he visto ahí en el Criterion. Es súper interesante, el protagonista es Robert Cummings. Gana Robert Cummings el Emmy a Mejor Actor de Teleplay y creo que también le dan el Emmy a mejor Teleplay. Entonces, hacen esta obra, a la gente le encanta, obviamente, porque es mucho más cortita, son 50 minutos, no llega. A la gente le encanta y sobre todo a quien le encanta es a Henry Fonda, que ya era, Henry Fonda es uno de los mejores actores del Hollywood clásico y una de las grandes caras de Hollywood. Ve la obra y compra los derechos y lo que hace es crear junto a Reginald Rose una productora juntos, se llama Nova Productions o algo así, para hacer la adaptación cinematográfica, para que Reginald Rose amplíe mucho más el guión, le dé mucho más peso a los personajes, un background a cada uno, amplía un poco más las escenas y demás. Y entonces deciden hacer esta película, hablan con la United Artists para que les haga de distribución y tienen $400.000 de presupuesto. A todo esto, pues bueno, está Henry Fonda tiene su caché y tal, contratan a todo el mundo y tal, y dicen, hostia, se nos puede ir un poco de presupuesto, pero 400.000 para la época no era mucho. La media era más o menos 1,000,000 y pico para el Hollywood de la época. A día de hoy serían equivalente a unos 3 millones, más o menos. Más 3 o y menos. poco, que para una película, teniendo a Henry Fonda de protagonista, no es mucho. Claro, claro, pero es él el que produce, entonces Que, ahí. luego se arrepintió un poco del trabajo que le llevaba la producción y dijo que no lo quería hacer más nunca en su Ya, vida. exactamente. Pero bueno, la cuestión es que el Henry Fonda y Reynald Rose dicen, no podemos contratar a un director muy tocho que tenga mucho caché, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar a un director Nobel. Y entonces ¿a quién buscan? Pues a nuestro tito Sidney Lumet, que bueno, que parece que es la primera película que hace, pero que realmente Sidney Lumet tenía más de 200 piezas de televisión hechas previamente. Además, él viene de familia de actores, él dirige obras de teatro, después se mete en la televisión y ahí es cuando tiene la oportunidad por fin de hacer todo esto. Sabía cositas ya, o Sí, 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 sea, sí. un montón. Entonces eso,
hace la película. Y de hecho, Sidney Lumet está tan acostumbrado a trabajar en la televisión y trabajar tan rápido que la dirige en mucho menos tiempo y le sale mucho más barato incluso. Se le gastan 333 millones o así de los 400 que tenían. O sea, no, millones no, Miles. miles. De lo que tenían presupuestado. Se rodó 21 días de rodaje Sí. y previos 2 semanas súper, súper, súper intensas del estudio del guión y de ensayos y demás. Sí, porque él siempre cuenta que a él le gusta mucho ensayar las películas antes. De hecho, si leéis el libro, lo dice muy claro, de que él siempre le gusta ensayar por lo menos 2 semanas antes las obras. Y él es conocido sobre todo porque hace un montón de adaptaciones de obra de teatro al cine y es de los que mejor sabe adaptar el medio del teatro al medio del cine. Y Claro. ahora vamos a meternos ahí. Jesús, háblanos de 12 hombres sin piedad. Bueno, para completar un poco lo que decías Ujú. antes, 2 semanas de ensayos muy intensos. Quería mucho que los actores sintieran que era realmente estar metidos solos en una habitación 12 personas y esa sensación de que la película usa mucho el elemento del clima, en este caso un verano bastante intenso, para reflejar un poco ese hastío, ese cansancio, una situación en la que nadie realmente quiere estar, es engorrosa, es fastidiosa y también ayuda mucho a potenciar este tema de qué tan ligero o pesado es la decisión respecto a la vida de otra persona. Ujú. Porque lo que ellos decidan va a determinar si este chico de 18 años que se le acusa de haber matado a su padre es culpable o no. Ujú. Y ahí se manifiesta mucho la naturaleza humana en cada uno de los personajes en em, me importa o no me importa, básicamente. Ujú. Y este giro de quién considera que es culpable o quién considera que es inocente, al principio 11 consideran que es culpable, muchos de ellos simplemente se quieren ir ya. Y Sí, sí, sí. está este personaje que tiene sus entradas para el partido de béisbol, que es uno de los que da más por culo durante toda Sí, sí, sí. Jack la Warden. película, Ujú. que me encanta mucho la escena, creo que engloba muy bien Ujú. conceptualmente toda la película, la escena en la que él cambia, vamos a decir, cambia de bando, como si fuesen Bueno, bandos. pero sobre Que, todo él es el que menos le importan los bandos, porque él solo claro, quiere él solo irse. quiere irse, Sí, sí, sí. pero ese punto me parece muy importante porque no deberían ser bandos, no debería ser tan personal, Ujú. y eso se manifiesta muy claramente en la película, es una película muy política, eh, que no deberían haber bandos porque no es algo personal. Ujú. Y el hecho de que él vaya de un lado para otro como tan a la ligera, habla mucho de realmente lo poco que le importa lo que suceda con esa otra persona. Sí, sí, sí. Entonces, cuando uno de los otros le reclama, Sí. y es uno de los que ya ha votado que el chico es inocente, y Ujú. le dice, es que el problema no es que digas si es inocente o culpable, el problema real Ujú. es que para ti sea algo tan irrelevante. Exactamente. Y esa parte fue de las que más Sí, sí, sí. me hicieron clic de un texto que está muy bien hecho, está muy bien Sí, sí, sí. manejado, está muy equilibrado, Ujú. dice las cosas que tiene que decir y lo que hablamos un poco también con Harakiri en el episodio anterior, no es tan, o sea, es muy obvio su mensaje, pero la forma hace que sea muy digerible, que no Ujú. sea como el mensaje te lo están escupiendo en la Sí. cara, sino que está como tan bien integrado en el texto Sí. que pasa muy bien. Y yo creo que además también es una obra que tiene tantas lecturas, no solo es el mensaje obvio que, bueno, que puede, es muy amplio porque habla tanto, no solo de las decisiones, sino de los prejuicios que tenemos a la hora de juzgar, a la hora de juzgar qué es lo que viene, nuestros sentimientos, nuestro bagaje vital, donde vemos nuestro contexto. Y además también habla de cómo las opiniones en masa se van formando, ¿no? Poco a poco con esta idea del bando. Pero sobre todo, o sea, lo mejor de la película, sin duda, y es la base central de todo, es el guión, que es, o sea, es increíble. Va. O sea, sobre todo, el guión va muy bien, pero es que me he visto todas las versiones famosas de 12 hombres, que hay como 3 famosas. La primera, que por cierto está dirigida por Franklin Schaffner, que es el director del Planeta de los Simios. La original, de Papillón y de Patton. Increíble director también. La de Lumet. Y luego hay otra de William Friedkin, que es no, Del 97. 97 creo que era, Sí. sí. Con Jack Lemmon en vez de Henry Fonda. Y de hecho la de Friedkin son 2 horas. Y claro, cuando volví a ver la original, la de Lumet,
dije, hostia, es que va muy rápido, pero no un rápido mal, sino es que Es muy va. dinámica. Claro, claro, no para, no para. Es un no parar. Ahora pasa una cosa, ahora un conflicto con otro personaje. No hay casi un descanso, incluso los propios descansos que hay de la deliberación del jurado. Está pasando cosas muy interesantes constantemente, porque tiene 12 personajes y a los 12 personajes los usa súper bien, constantemente. Un dato también, un fact, que hace rato hablabas de cómo se intentó ahorrar dinero en la producción. Ujú, Y una de esas cosas es que, bueno, la gente que tal vez no sepa un poco cómo van ciertos aspectos en los rodajes, pues para las escenas, si cambia el ángulo de la cámara, si ujú, cambia la posición de la cámara, si cambia la puesta en escena, lo más normal es que cambie dónde están los focos, dónde está la iluminación y sí, dónde está todo. Y acá como tenían tan poco presupuesto ujú, y tenían tan poco espacio también y tenían que ahorrar de todo, y se suele hacer, o sea, se suele grabar con una misma iluminación todas las escenas en una película que vayan a ir sí. en ese, El mismo espacio, exacto, en el mismo espacio. un plan En de este, luces. exacto, en este caso fueron al extremo de literalmente, aunque todo sucede en la película en tiempo real, o sea, que Sí, si sí, hubiesen sí, querido da haber hecho sensación. una toma continua, Ujú, pudieron haberlo hecho y la historia iba a ujú, contarse en el mismo tiempo, claro. básicamente. En este caso, se ahorró mucho dinero tirando escenas y planos Ujú, que tenían semanas sí, sí, de sí. ensayos de diferencia. Claro, claro, claro. Hombre, si la Y tienes muy ensayada la película es mucho más exacto, sencillo, entonces claro. me parece que ahí se ahorraron una pasta Sí. también bastante grande. Sí, bueno, también, bueno, porque te he dicho antes de que Lumet estás tan acostumbrado a trabajar a la televisión, Sí. de estos son una o dos tomas y cambiamos de plano ya. Entonces él sabía muy bien trabajar eso, pero sobre todo el trabajo con los actores, que es una película basada en diálogo prácticamente. Las acciones que ocurren, que no son pocas, pasan muchas cosas de acción, están muy divididas en plan de, pues uno se levanta o se sienta o uno se va al baño o otro tal y luego ya está, pues los momentos del diagrama o momento de cuando Henry Fonda, que es maravilloso, cuando hace lo del, Fingen el exactamente, recorrido. el recorrido del abuelo, em, están súper bien, pero realmente todo es en base del diálogo, cómo interpretan ese diálogo, cómo se miran entre ellos. Es que la base son los actores. O Exactamente, sea, exactamente. obviamente un texto muy bueno sin actores que den el nivel Sí, podría flaquear. claro, Aquí claro. es que todo estaba Sí. en el top. Y mira, hablando de actores, aprovecho y es que hay dos actores que repiten del teleplay original, que uno es de mis favoritos, que es John Sweeney, que es el abuelo. El abuelo es de mis personajes Yo favoritos. sentí que en la primera es que le iba a dar un infarto en cualquier momento, vamos, porque es un par de momentos que se altera un montón y que vimos a Henry Fonda le dice, ¿Qué le dicen? Sí, 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 sí. cálmese. Es buenísimo. Pues repite el abuelo John Sweeney y el inmigrante europeo, que ahora no me recuerdo el nombre, pero ellos son los únicos dos que Lumet lo vio y dijo, ellos dos repiten. El que se ofende un poco al principio, ¿no? Que también creció en un barrio... No, 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 es el inmigrante que dice, yo pensaba que aquí en Estados Unidos podías tener unpopular opinions, que dice él, ¿no? En plan de que eso Ya, en mi país no se ya sé. puede. Sí, esos dos están magníficos, pero bueno, los dos que resaltan sobre los demás es Henry Fonda, obviamente, y Lee Jacob, que es el villano, entre muchas comillas, de esta película, que bueno, es actorazo, sale en On the Waterfront, es el villano también, es el policía del Exorcista. A mí es uno de los actores secundarios que más me gustan del cine clásico. Que es la manifestación, en este Ujú. caso, del discurso más personal Sí, en sí, toda sí, esta sí. situación. Además, él es el que, él al principio, porque está también escrito, porque él al principio, tanto él como como AJ Bailey, no, Ed Bailey, que es el racista, em, son majos con los demás un poco, incluso como que no sabes hacia dónde van. Sé que el Bailey está con el tal, y él, J. Lee Cobb, o sea, Lee J. Cobb, de las primeras cosas que dice es: no, no, esto no es nada personal, esto, yo solo quiero basarme en los hechos, ¿no? Y es como la mentira más grande que se dice en toda la Claro. película, ¿no? Pero es que eso es genial porque normalmente, y nos podemos incluir nosotros muchas veces, actuamos en consecuencia de nuestro bagaje de vida, Sí, sí, nuestros sí. momentos de vida y en lo personal. Sí, Y sí, sí. muchas veces esas cosas son inconscientes. Sí, sí. En este caso, él, con toda esta relación que tiene con su hijo, que habla bien de su hijo,
y luego remata con tengo 2 años sin hablar con él. Y previo a eso cuenta una cosa que normal que su hijo no le hable, Ujú. pero me encanta cómo es este estudio Sí, sí. humano De- de él y su relación con su hijo. sí. Y además yo creo que está súper bien porque hay una, por ejemplo, Friedkin, cuando hace ese momento, sí que remarca mucho, pero Lumet es muy inteligente y va al detalle de la foto. Y él cuando dice, hace 2 años que no lo veo, como que lo dice y se está yendo, ¿sabes? Como que no quiere remarcar mucho para el momento final, que en el momento final está tan bien, porque no dice nada, simplemente hace el monólogo. Y es una cosa que está pasando toda la película, de que él suelta un argumento y el propio argumento que él suelta hace que se caiga Sí, todo, sí. ¿no? Es que está muy bien escrito Sí, sí. porque creo que hay 2 momentos en los que él precisamente Ujú. se contradice. Exactamente, sí. Y me encanta que la forma de remarcarlo es un primer plano de Henry Fonda viéndolo y no necesitas más. O sea, que ya Sí, 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 es sí. brutal. Ujú. Que me encanta cómo la película va evolucionando en cuanto a la dirección y la puesta en escena, Sí, sí, sí. porque al principio todo es muy grupal y poco a Ujú, poco mientras vamos avanzando ujú, ya como conocemos a los ujú. personajes, ya vamos más específico Sí, a sí, planos medios o primeros claro. planos y transmite mucho más. Ujú, O sea, vamos notando, porque al principio ujú. no conocemos el caso, Claro, lo claro, vamos claro. conociendo en la medida en la que va desarrollándose ellos estudiando prueba tras prueba, pero ellos tienen una semana de conocer el caso. Ujú. O sea, ya están basados en todo Sí, sí. lo... Entonces me gusta mucho esa dinámica entre lo que vamos sabiendo a nivel de información y cómo nos lo Ujú, va mostrando a través de cada uno de claro. ellos. Pues ahora que ya has hablado de puesta en escena de Lumet, perfecto, porque es que yo quiero comentar que habiendo visto un montón de versiones de la obra, la puesta en escena de Lumet es increíble porque se centra, sobre todo, yo creo que su idea principal es la claustrofobia, en plan, el hecho de cada vez que va aumentando el drama, cada vez que la intensidad va subiendo esa sensación de claustrofobia, no solo con el calor, sino también con, pues, utilizando los planos y las lentes de la cámara. En el libro él habla que para esta película él empieza con planos muy abiertos, con lentes angulares, y a la vez que vamos pasando la trama, va acercándose mucho más a las caras y va poniendo lentes más de teleobjetivo para centrarse mucho más en la cara y olvidarse del fondo. A la vez, él empieza la película, de hecho, el primer plano, que no sé si te das cuenta, pero es un plano secuencia, que prácticamente el primer plano de 8 minutos, que está brutal hecho, empieza desde arriba con el ventilador. Y todo el principio está rodado por encima de los ojos. Y a la vez que vamos avanzando, se queda a la altura de los ojos. Y al final es casi contrapicado todo. Y esto es una cosa que se suele pensar muchas veces de no, el contrapicado lo que hace es glorificar a un personaje. Y no tiene por qué, porque una cosa muy buena contrapicado es que se ven las paredes y se ve el techo. Entonces es más claustrofóbico porque no es que glorifique a un personaje, sino que lo ves más encerrado Claro. todavía. Y es todo eso más sumado, el trabajo de luz, que también que empieza con la luz natural, pero luego viene la lluvia y entonces empieza la luz artificial, todo el rato cada vez están más sudados, está súper bien hecho el récord de cada vez más sudados. Sí. O sea, aprovecha todas esas cosas que en el teatro no se pueden hacer tan bien, que si en el cine que tú puedes parar, tú cortas y lo vas preparando cada vez más, aprovecha todas esas cosas del medio cinematográfico y las exprime al máximo para que la sensación sea lo mejor y que el clímax sea ahí a tope. Es que esa es la magia del cine. La magia Ujú. del cine es la posibilidad de poder jugar con el montaje, Exactamente. básicamente. Y hay otra cosa también que hace, que es lo de la primera plano secuencia, que es hace un plano secuencia de 8 minutos, prácticamente, que ahí aprovecha y presenta a todos los personajes. Y entonces, al principio, los planos son mucho más largos y cuando va avanzando, cada vez los cortes son mucho más rápidos. Hay excepciones, obviamente, con el plano mítico del racista que todos se dan la espalda o Ese el es un, monólogo final. ese es un planazo, una Exactamente. escena increíble. A mí me encanta. Ujú, Me encanta también algo que permite que se dinamice mucho la historia, el guión, toda la película. ujú. Es que, claro, cómo se decide si alguien es culpable o no culpable, en este caso Ujú. con votación, y tienen que Sí, votar los 12. Y votan varias veces durante la película, pero nunca es exactamente igual una a otra las veces que claro, claro. votan. Ujú. Una vez es cada uno diciéndolo, luego otra vez son con papelitos, otra vez levantando la mano. Entonces, cada vez que dicen
que se va a volver a votar o que alguien pide que se vuelva a votar, ya no es solamente una cosa de, vamos a ver quién más se cambió de bando, sino también es una cosa de que el hecho de que sea ¿Cómo te lo va a diferente presentar? y también va demostrando cómo cambia la dinámica entre todos los personajes, porque al principio es básicamente todos son extraños entre ellos. Ujú. Y luego se empieza a notar más complicidad, más riña, menos riña, y eso habla mucho de la interacción humana. Y aparte que eso no lo hemos dicho, pero bueno, a estas alturas el que está escuchando eso es que ya vio la película, pero están cerrados bajo llave en la habitación. Sí, sí, ese Si momento es necesitan muy algo, importante. llaman a alguien, Ujú. viene, les da lo que necesitan y se va. Entonces, esto apoya más a esa sensación de claustrofobia, pero es una cosa, la película es súper humana Sí, 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 sí. y Sidney Lumet no estaba yendo con rodeos en cuanto a lo que Ujú. quería hablar. O sea, el personaje racista es súper explícito y la forma en que se da Sí, sí. cuenta de las barbaridades que está Sí, sí, diciendo sí. es muy obvio y me parece muy buena. Esta película es del 57. Sí, sí, sí. O sea, han pasado décadas y aún se sigue sufriendo cosas que esa Claro, película claro. criticaba en ese Sí, momento, sí. que me parece bastante Ujú. importante, Es que yo además. yo creo que además también una de las razones por las cuales está en el top 2 de Letterboxd y sigue estando vigente totalmente, es que de las cosas que están hablando son cosas que todavía están vigentes al día de hoy, en plan de llevarte que el juicio se ha llevado por los sentimientos, mucho también los populismos ahora, porque es lo que has dicho tú, es muy política, es muy social, y Cine Lumet quería también esa sensación de realidad constantemente. De hecho, el primer plano de la película no es en la estación, sino que es el plano este que hace Tilt Up, que son los pilares de la Ujú, justicia, ¿no? Estamos aquí, esto es robusto y tal, y luego te das cuenta de que no es tanto, claro. pero él entra, hace un plano como no es un traveling, pero como que de seguimiento por dentro, y no hay música ni nada, y es como solo ambiente, hay personas, es como cualquier sala de un juicio de Un cualquier día, un día sitio. normal, Exactamente. un día de oficina, Ujú. pero luego está el plano de este chico que los ve Exactamente. irse a ellos y La única vez que se le ve. sí, y es muy triste, o sea, de una cara de Ujú. literalmente mi vida depende de estos 12 hombres de Claro. mediana edad, blancos, Ujú. básicamente, Sí. y es duro y Sí, sí, no, es brutal. Además, en la obra original, y tanto la obra original como la obra de teatro, no se enseña al chico y Sidney Lumet sí que decide enseñarlo. Y está muy bien. Además, es cuando no solo le enseña al chico, sino cuando es el plano, ese primer plano que luego hace el fundido, le mete música. Como que, ay, pobrecillo, no sé qué tal. Ahí se posiciona un poquito claro. Y Lumet. que algo que es importante, que era lo que iba a decir antes, y se me había ido un poco el hilo, Ujú. era que el momento en el que hablan del abogado, de la defensa que tuvo el Sí, chico, Henry Fonda. dicen, no, es que las pruebas que dieron son irrefutables, o sea, el caso está clarísimo y todo esto es súper obvio. Ujú. Y cómo realmente habla también del sistema judicial o estos abogados que, bueno, no sé si alguien la ha visto, no sé si tú la viste, Better Call Saul, que Ah, para el no, que no no lo he visto. sepa, spin-off precuela de Breaking Bad, a mí me Ujú. parece increíble. Incluso podría decir que me gusta más que Breaking Bad. Em, se ve mucho como ese tema de los abogados de oficio que son abogados públicos. Les asignan casos Sí. diarios, uno, dos, tres casos, los estudian y tal, y no reciben mucho dinero por eso, realmente es muy poco. Y son casos a veces muy complejos. Y en esta situación creo que resaltan el hecho de que este abogado es uno de estos, que para él es un caso más, que no se esforzó en la defensa. Y por qué ellos no poder esforzarse un poco más, ni siquiera en adentrarse, como hizo un poco el personaje de Henry Fonda, al ir a buscar la navaja y Sí. pasearse por el barrio, no es extremo, pero sí en decir, ¿y si tal vez? Solo y si tal vez. Y Claro, claro. pensarlo un poco más fuera de la caja o el cajón en el que estuvo Ujú. englobado todo el juicio, y que muchas veces Sí. pasa eso. Sí, yo creo que también es una cosa brillante de la película y del texto. Es que al principio te lo deja muy claro, que no es tanto el trabajo del jurado de decidir si no es culpable o si es culpable, sino si es culpable o hay una duda razonable para que no lo sea, porque si no hay consenso máximo, no se hace. Entonces, me gusta mucho porque la película y lo que intenta hacer Henry Fonda no es decir, no, no, el chico es inocente, no es que sea culpable del todo o inocente del todo, sino es que hay una duda razonable. Entonces, si estamos decidiendo sobre la vida de un chaval de 18 años, pues es mejor pensarlo un poquillo. Es que eso Claro. yo no diría que Henry Fonda es el más humano, porque todos son muy humanos, todos los Sí, sí, personajes de sí. la película son súper humanos, en el aspecto Incluso, más positivo o claro, negativo. incluso Lee J. Cobb también es súper humano. Es muy humano, a pesar de que son
uno contraparte del otro. Exactamente. Pero creo que no hay nada más humano y creo que la película se engloba también eso de la duda. O sea, no hay nada más Sí, sí. humano que dudar. Ujú. Y creo que en cosas tan complejas, lo que tú dices, o Sí, sea, está en juego la vida sí, de sí. un chiquillo que además, ok, si es culpable, estamos dejando libre a alguien que ha asesinado a su padre, que ha asesinado a una persona. Sí, sí. Pero realmente estamos seguros de eso. Y lo que es la duda, para mí, Ujú. sienta las bases de algo muy importante como tomar una decisión que tiene que ser unánime. Y eso me encanta, que los Ujú. sistemas judiciales y todo esto, obviamente tienen sus defectos en todas partes del mundo, pero que se permita la duda, Ujú. me parece importantísimo. Sí. Y bueno, yo creo que todos los personajes están súper, súper bien dibujados. Y lo de la duda, y hay una cosa muy clara dentro de la película, que Henry Fonda era uno de los actores más queridos de Estados Unidos. En su época interpretó al presidente no sé cuántas veces, todo eso. Bueno, a mí es uno de mis favoritos. Y siempre hacía hombre, es el prota de las uvas de la ira. Es como siempre personajes que son muy empáticos, que con el público son muy empáticos, ¿no? Que te sientes muy identificado con él, entonces es muy importante que él sea el prota. Pero es que además él va con un traje blanco. ¿Sabes? Como que es casi como una figura de no, no, es el de la bondad, el de tal. Pero hay una cosa dentro de todo esto que a mí no me acaba de acabar, que es en la obra original, el final es diferente y tiene una capa muy, muy buena, que aquí solo está cogido en una escenita. Cuando él va al creo que es el primer break que hacen, que se va al Ujú. baño, y entonces el obrero le habla con él, que es un diálogo buenísimo, que le dice Henry Fonda, supón que el chico no, que estás tú ahí en el estrado y tienen que juzgarte. Y entonces él dice, no, yo no supongo, mi jefe hace suposiciones. Voy a suponer. Supón tú que después de todo lo que haces, el chico en realidad es culpable y lo sacamos. Entonces, como que esa cosa que hace Henry Fonda, porque yo creo que su personaje realmente tiene una inquietud lógica y de verdad quiere pensarlo porque de verdad lo siente, pero nunca está seguro de nada. Y muchas veces, incluso como durante el juicio, él se va dando cuenta de cosas y gracias, porque hay otros también que piensan, hay otros que tienen Que tienen dudas. razones de peso también. Exactamente. Sí, sí. Entonces, en el final original, cuando acaba, que se van todos y se queda lo que sería el personaje de Lee Jacob y Henry Fonda, en la original, no se habla del hijo al final del monólogo ni nada. Y entonces él le espera que se vaya y antes de irse recoge el puñal de Henry Fonda. Y cuando se lo va a dar, se acerca y abre el puñal y como que le apunta con el puñal un momento a la barriga y de repente hay como una mirada casi de terror brutal y después lo guarda y se lo da. Como un último momento de, es que te has podido equivocar y nosotros hemos decidido que sea inocente y en realidad es culpable. Pero realmente la película no va de eso. Pero es como realmente todo lo que se ha hecho son conjeturas y son pruebas circunstanciales que se dicen y puede estar bien o no. Claro, esa diferencia entre el final, Ujú. que no he visto, o sea, lo que sé es por lo Ujú. que estás contando, eh, me gusta que no se haya centrado en Ujú. ese punto, porque creo que en la película que estamos hablando, en la Ujú. versión de Sidney Lumet, engloba más por cómo Sí, está hecha. Y el tema de la duda es, eh, su padre ya está muerto. O sí, sea, el sí. padre del chico ya está muerto. Sea como sea, no va a revivir. Aquí la cosa es, ¿vale la pena matar a otra persona por esto? Y la cosa es, si no hubiese duda, o sea, si estuviese tan claro, Ujú. hubiese ido a la silla eléctrica. Pero la duda era tan importante Ujú. que no solamente se quedó en una sola persona que dudaba, Ujú. terminaron dudando todos. Sí, sí, Cada sí. uno por sus razones, que además eran las mismas razones evolucionadas que hicieron que al principio pensaran que era culpable. Claro, Sus claro. prejuicios, Ujú. su bagaje de historia de vida, lo que sea. Entonces creo que eso me parece lo más potente, porque aunque el personaje de Henry Fonda nunca está seguro, dice, pero es que yo no estoy diciendo que él sea inocente, Claro, estoy claro. diciendo que me parece probable que no sea culpable. Ujú. Y eso ya es suficiente para que no se le tenga que ejecutar, Exactamente. básicamente. Pero, por ejemplo, luego en puesta en escena Lumet, el final sí que como que a mí me da la sensación de que deja como muy claro de se ha hecho justicia, porque cuando salen hay este pequeño momentito que el abuelo John Sweeney y Ujú. Henry Fonda
se dicen los nombres, como que, en plan, me has caído bien, voy a guardarme esto, no se lo decía a nadie tampoco, como ese pequeño momento, pero, en plan, salen todos, la música está increíblemente fuerte y tal, y el último plano realmente de la película es un cenital de la sala, como casi de una visión divina, casi como de la justicia, de, no, aquí en esta sala se ha hecho justicia con la música a tope y todo eso. Sí, o sea, sí, pero me gusta pensar que más allá de la justicia de Ujú, los pilares del edificio y la justicia ujú. norteamericana, es más una cosa moral. Sí, Es sí, sí, más, sí. hemos tomado una decisión que si bien este chico es culpable, Ujú, al final no hemos mandado a alguien a la silla eléctrica dudando. ujú. Entonces creo que eso es como lo más Sí, potente de toda sí, esa dinámica. sí. No sé, yo había una cosa que quería decir del guión, que es magnífico y es por lo de las razones por las que te quedas ahí enganchado todo el rato. Y es que tú, a la vez que ellos, eres uno más dentro de la habitación, a eso que causa el muy buen efecto que hace Lumet con la puesta en escena, y vas descubriendo todo a la vez que van ellos, vas pensando con ellos, cada vez, que eso es genial, cada vez que hace cualquier esquema, cada vez que hace cualquier cosa fonda, tú estás en plan de, hostia, es que puede que sí, o cuántos segundos ha tardado, ¿no? Estás como constantemente, quieres saber más, quieres saber más. Y yo creo que eso es, o sea, Dime, cuando saca la navaja, a ese momento es brutal. tú eres literalmente como los otros. Tú dices, hostia Claro, puta, ¿qué es esto? ese momento, ese primer punto de giro, ese momento ya estás dentro. Claro, porque tienen manteniendo como por 5 minutos Ujú. que la navaja es única, como que el que la vendió nunca había visto una navaja así, como, ¿qué es esto? Y literalmente, pues mírate en la cara, es que es brutal. O sea, Sí, sí, sí. y así la película tiene sus Sí, sí. momentos. Madre mía. Mira, pues aprovechamos y hacemos ahora momento favorito de la película. ¿Cuál es el tuyo? Esto va a ser muy obvio, Ujú. pero el plano cuando está el tío este que es súper racista y Sí, está claro, ese es lanzando su discurso de odio básicamente, y todos empiezan a levantar de la mesa, a darle es la brutal. espalda, Ujú. y él se está dando cuenta realmente en ese proceso de la barbaridad que está diciendo. Me Ujú. encanta cómo cierra, que es este otro diciéndole, pero es que nadie me está Brutal. escuchando. Él dice, sí, lo escuchamos, ahora por favor cállese la Sí, boca y sí, no sí. vuelva a hablar. Y Sí, él va con la cola entre las patas sí, y sí, se sí. sienta y se queda callado. Que ese Totalmente. plano también me recuerda un poco, la semana pasada que hablábamos ¿Harakiri? de Harakiri, y es inevitable hablar de Kurosawa, pero Ujú. me encantan los planos donde Kurosawa engloba a sus personajes Ah, bueno, en High and Low, planos y por tal. ejemplo. Sí, Bueno, es que yo creo que ahí y en Los trabajo de Siete Samuráis composición. Sí, también, sí, sí. y aquí ese plano me parece maravilloso. Toda la escena y ese plano me parece maravilloso, me Sí. encanta. Además, a mí me gusta mucho ese plano, obviamente. Bueno, toda la película, la composición de toda la película es brutal, Brutal. cómo componen todas las caras. Pero ese plano me gusta mucho por el hecho del silencio, ¿no? Y que se decida y cómo, cómo tratar con esta gente que tiene esas ideologías tan extremistas. Lo mejor que puedes hacer es dejarles en silencio y dejarles que ellos mismos se delaten, ¿no? No, no tienes por qué darle bola, ¿no? Otra vez la, la cámara. Y no solo es la manera en la que a través del silencio letal, sino que también me flipa el personaje de E.J. Marshall, que es el que está también en el lado de culpable, pero que es el que usa la lógica, que es como Claro, el la que está siempre como, contraparte. que la caracterización me parece muy buena, Sí, porque sí, siempre sí. está como muy serio, muy Y recto, no las suda. gafas, sí, no suda. Que ese momento también, el de las gafas, me encanta cuando él duda, cuando él empieza a dudar y esos planos hacia él, Sí, sí, que sí. se nota, y es un personaje muy inexpresivo, Ujú. pero se nota mucho en esa pequeña expresividad que tiene, se nota ya todo lo que se necesita Sí, de él, me gusta sí, sí, sí. bastante. A mí me encanta porque es la contraparte perfecta a Henry Fonda, porque los dos son muy lógicos. Y nada, y está brutal. Además, creo que se levanta, creo que solo una vez en todo el rato se levanta una vez y está siempre sentado, siempre Porque ni recto. cuando se levantan todos, se levanta él, se queda Claro, sentado claro, también, solo que exactamente. manda a callar a este y es brutal. Sí. Ajá. Yo, Entonces, ¿tu momento? si mi momento, escena favorita, yo creo que seguramente lo que he dicho antes, el momento del baño con el obrero me gusta mucho y hombre, y la navaja también. Pero a mí me gusta mucho el John Sweeney, a mí me gusta el abuelo. El abuelo es que es maravilloso porque solo era un actor de televisión súper mayor, no hizo muchas películas. Y solo el rostro del hombre te lo da todo. Y es una cosa que hace muy bien Lumet, que hay una cosa que él en el libro lo dice. Con Paddy Chayefsky
tenía una cosa que llamaban el Rabbit Duck, no, Rabbit Ducky, que es el patito de goma, Ajá. que era un concepto de guión que decía que siempre hay un objeto que le da la razón de ser a un personaje. Entonces a ellos lo llamaban así porque le molestaba mucho cuando las películas explicaban eso. Entonces, en todos los personajes tienen como esa cosa en esta película, no todos, pero muchos personajes, por ejemplo, Ciudadano Kane, el Rosebud de la Ujú. bola, eso es el Rabbit aquí, ¿no? Entonces, aquí está muy bien hecho constantemente todo, de el abuelo explica de por qué usted piensa que el señor este no sé qué tal, dice, por experiencia propia. ¿No? En plan, no necesitas decir nada más. Al Claro. igual que el Rabbit aquí de Lee Jacob es la foto del hijo, pero es la foto rota. Y es brutal porque no te dice nada, no necesitas decir nada más. Simplemente tienes el plano y ya está. Pero todo el momento del abuelo, de hablando del otro abuelo, a mí me encanta. Y además con el primer plano, es que solo la cara es magnífica. Sí, Y, sí. lo hace increíble. Él, tanto en la original como en esta lo hace súper, súper bien. Solo le he puesto así lo que tú dices. Solo su cara ya dice todo lo que tiene que decir. Sí. Además hay una cosa que siempre le decían a Lumet, que él era muy director de encargo y tal, y que no era un autor. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Pero los primeros planos de Lumet son muy, muy, muy característicos. Le gustaba mucho hacer yo creo que en 35 milímetros o algo, primeros planos. Y son muy, muy característicos. Y en esta hay muchos primeros planos así. Y bueno, obviamente el monólogo de Lee Jacob yo creo que le gusta a todo el mundo porque es que es increíble también. Hombre, es que la actuación que hace él. Hay una cosa que mola mucho que lo hace muy bien como personaje antagónico, que es que tanto Henry Fonda como Lee Jacob son contrarios incluso en la forma de actuar. Henry Fonda es un actor clásico. Henry Fonda, en plan, pues él interpreta al personaje. Y Lee Jacob viene del método. Ujú. Viene, es otra cosa, es el nuevo, él era muy famoso en el teatro de Nueva York y tal. Entonces, es como la perfecta contraparte.